el tema de esta nueva serie se llama Nuevas Fuerzas. Y creo que es bien apropiado para personas que todos nosotros estamos viviendo tantas situaciones, condiciones, enfermedades, situaciones, problemas, demandas civiles, problemas de inmigración, tantas cosas que nos agobian, problemas financieros, y todo esto nos agobia en el camino. Pero creo firmemente que las pruebas y las aflicciones son un trampolín que el Señor utiliza para nosotros poder ver la gloria de Dios manifestarse. Y esta nueva serie se llama Nuevas Fuerzas. Vamos a la palabra de Dios en este momento. Y primeramente voy a leer yo, esto lo voy a leer yo. Vamos al Salmo 23. Vamos al Salmo 23. Lo tengo aquí. Y vamos a leer unos versículos del Salmo 23. Y seguimos después trabajando esta disertación. Hay mucho material para poder hablar. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí el salmista David no era rey cuando escribe esto. David era el pastor de ovejas. Y es importante que en el versículo 3 él dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. En otra versión dice: restaurará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Más adelante en el versículo 4 dice: aunque ande, repita conmigo, aunque ande en valle de la sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y cuánto nos ha pasado que anduvimos en el valle de la sombra de la muerte y Él siempre estuvo conmigo? Amén, amén, amén. Padre, gracias. No oramos por tu palabra porque ella es bendita, pero sí oramos por los corazones, Señor, de nosotros. Que tú permitas que esta palabra sea de edificación a todos en tu nombre. Amén, amén. Nuevas fuerzas nos permitirá vivir una vida victoriosa en Cristo. El Salmo 23, este salmo que acabamos de leer, es la base que nos dio Dios para una vida totalmente de plenitud, de seguridad en Él. Hoy vamos a estar hablando un poquito de los detalles, de algunas de las perspectivas que el pastor y la oveja tienen que trabajar y tienen que entenderse, el pastor y la oveja. Y por ende, en este salmo se habla de un pastor de ovejas, pero este pastor de ovejas, David, va al pastor de los pastores. Y él se presenta como una oveja en este salmo. Quiero que me vayan preparando el video de la oveja, que lo vamos a presentar ya mismo. Pero antes de que me lo pongan, antes que vayan a ponerlo, por favor, aguántense, porque vamos a hablar un poquito. Vemos que en la palabra del Señor esta relación de pastor y oveja es repetida. Por ejemplo, el rey David se le llama el rey David o el rey de los pastores. El rey David se identificaba en este salmo como oveja ante Dios. Y en esa relación hay que lograr entender qué es la oveja y qué es el pastor. Nosotros nacemos en un hogar en el cual, en el hogar de nosotros, por ejemplo, usted que es caribeño, ¿cuántos somos aquí dominicanos? Alcen la mano. ¿Cuántos somos puertorriqueños? ¿Cuántos somos mexicanos? ¿Cuántos somos hondureños? ¿Cuántos somos colombianos? ¿Cuántos somos? Todos, centroamericanos, latinoamericanos, hispanoamericanos, caribeños, todos los hogares hispanos nacemos
con un concepto religioso que se nos infunde desde pequeño. Y lo primero es que nos dicen, hay un Dios. Y a veces cuando seguimos creciendo se nos olvida que ese Dios ha estado contigo desde que tú naciste. Y Él ha estado allí y quizás tú crees que fuiste tú el que te libraste de ese problema y no fuiste tú el que te libró. Fue el Dios en el cual tus padres te presentaron desde pequeño. Ya, eso yo lo creo. No hay que venir a una iglesia para decir yo soy cristiano. El tú creer en Dios, el tú confesar que hay un Dios, el tú confesar que Cristo es el Salvador del mundo y a través de Cristo vamos al Padre, te catapulta a una vida de plenitud, al pastor de los pastores. Oh, gloria al Señor. Entonces el rey David se identificaba como una oveja ante Dios. Y yo estudiando el concepto de las ovejas me doy cuenta que no tan solo hay ovejas. Las ovejas es una categoría. Hay ovejas y dentro de las ovejas hay corderos, hay carneros y hay un grupo selecto. Y las cabras entran dentro del grupo de las ovejas. Cuidado con las cabras. Porque las cabras son rebeldes. Las cabras no se aguantan y el pastor tiene que trabajar con más dureza. Las cabritas. Las cabritas. Cuidado con cambiarle la O con la E. Cuidado. Déjela así, cabrita. No le cambie ni le haga pronunciación diferente. Se puede dañar este mensaje aquí. Las ovejas, por ende, todas las ovejas, su peculiaridad es que son seguidoras. Repita conmigo, las ovejas son seguidoras, son torpes y mayormente hay que tenerle más cuidado a las ovejas. Entonces, Dios quiere que también nos identifiquemos como sus ovejas amadas. Dice la palabra, Salmo 23, según la Nueva Versión Internacional, me infunde nuevas fuerzas. Salmo 23, versículo 3. Confortará mi alma. La versión en inglés dice, He will restore my soul. Por eso Dios no nos da solamente nuevas fuerzas físicas, sino también emocionales y espirituales. Y algo bien importante, que en el trayecto de nosotros como hijos de Dios, y como seres humanos, porque el que usted vaya a una iglesia no significa que usted va a llegar al cielo. Porque hay muchos que son y no son. A cualquier iglesia del mundo no tienen que ser casa de la fe. Pero hay que entender algo y es importante. Que dentro del caminar de nuestras vidas, intelectual, espiritual, emocional, material y físicamente, nos cansamos, nos agotamos. Y cuando lleguen los achaques, que yo decía los otros días, cuando pasamos los 50 y pico, hay que preocuparse por lo menos los hombres, hay que preocuparse por la dichosa próstata. Hay que preocuparse por el azúcar. Hay que preocuparse por el colesterol. Obviamente nosotros que hemos sido desordenados en la comida, tenemos que empezar a crear un hábito de alimentación saludable. ¿Y quién es el que nos da la fuerza para hacer esto? Nuestra fuerza de voluntad. Espiritualmente, el que nos da la fuerza para seguir hacia adelante se llama el Espíritu Santo. David era intencional con estos diálogos y se decía lo correcto, lo que era bueno escuchar, lo que debía hacer. Y en uno de los salmos, Salmo 42, versículo 11, mira cómo le dice él a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates? Llegó el diagnóstico. Eso estábamos hablando ayer a mis sobrinos y a mis primos. Llegó el diagnóstico y le dijeron a Desiree, tienes cáncer y el cáncer es metastizado. Tienes 12 tumores en el cuerpo. Y yo decía, ¿cuánto tiempo me va a durar mi esposa? Y yo decía, ahora me voy a quedar el viudo soltero.
Ahora yo decía, ¿cómo voy a hacer transferencia de todo? ¿Y cómo voy a echar para adelante? Yo no puedo estar solo. Mi esposa es mi bastón, es mi ayuda idónea. Yo no necesito a más ninguno que sea mi esposa allí. Llegó el cansancio emocional, llegó el cansancio espiritual, llegó el cansancio intelectual, y mi físico rápido se torna gris, porque cuando el intelecto y la emoción se afectan, tu físico también se afecta. ¿Dónde está mi ayuda? Padre, ¿cuánto tiempo le queda a mi esposa? No, yo no lo voy a tomar. Me pongo pesimista en el concepto de que un doctor cambió la vida de nosotros en 30 segundos. Y esto me lleva a entender lo que David le dice en el Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué tú te preocupas tanto cuando si yo he estado contigo desde que tú naciste? ¿Quién te dijo que yo te voy a dejar solo? ¿Quién dijo que no voy a salvar a tu esposa? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Vamos a mirar las ovejas, porque es un paralelo. La oveja es un paralelo exacto de lo que nos pasa a nosotros. Porque hay algo que la oveja tiene, y yo se lo voy ahora a enseñar. Miren eso. Mira a ver si tiene audio. Esas son las ovejitas, mira qué lindas se ven. Múltiples cámaras que están adaptados para fermentar la celulosa antes de la digestión. Para digerir completamente su comida, la vomitan sin sacarla de su boca, dicen ¡qué rico! Y la vuelven a masticar y tragar. Algo muy curioso de estos animales y que tal vez no sabías es que si se dan la vuelta sobre su lomo, es posible que no puedan levantarse sin ayuda. Y si no pueden pararse, pueden angustiarse mucho y morir en corto tiempo. Sí, mueren estresadas las pobres. Por eso, si ves una oveja así y puedes ayudarla, ayúdala. Te lo agradecerá mucho. Mentira, nunca agradecen nada, se quedan ahí paradotas. Pero si la ayudas, quédate con ella, porque cuando vuelva a ponerse de pie, es posible que necesite apoyo durante unos minutos para asegurarse de que esté firme. Esto ocurre principalmente con ovejas preñadas y ovejas que son bajas y a la vez robustas, llenas de lana. Esa es una de las razones por las que es importante esquilar a las ovejitas domésticas regularmente. Además, si una oveja pasa demasiado tiempo sin ser esquilada, se producen varios problemas. El exceso de lana impide la capacidad de las ovejas para regular su temperatura corporal. Esto puede hacer que las ovejas se sobrecalienten y hasta mueran. Otro asunto también es que la orina, las heces y otros materiales... Denle un aplauso al Señor. Dos puntos importantes. Primeramente, el pastor tiene que trasquilar las ovejas, cortarle toda la lana. Ellas no lo pueden hacer solas. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando usted es fundado en la palabra. Segundo, una de las cosas más difíciles de la oveja es que cuando ellas caen al piso, como están tan pesaditas, se viran rápido, porque tú ves que las patas son larguitas, y rápido ellas se voltean y se quedan arriba y no se pueden parar por sí solas. Si tú crees que tú eres una oveja y tú lo puedes hacer todo, estás en el sitio incorrecto. Estás en el sitio incorrecto. Pues te felicito, eres perfecto. Todas las ovejas, de alguna manera, necesitan ayuda y necesitan nueva fuerza. Y el escenario es desagradable cuando están boca arriba. Todo el movimiento que hacen, y esto yo lo busqué en un lugar, resulta inútil. ¿No ves que comienzan a desesperarse sin lograr nada bueno? Y en esa lucha de voltearse, solo los que logran hacer es, número uno, lastimarse, se hacen más daño, permanecen frustradas y asustadas, se despellejan hasta que mueren. Porque todos sus órganos se empiezan a apagar. Si el pastor no llega a tiempo, la oveja muere. Y cuando vemos una oveja caída, sabemos que su condición es grave porque se está muriendo. E igualmente cuando vemos a alguien caerse, ahora le hablo a la iglesia,
Muchas veces cuando ven a alguien caerse, nosotros lo que hacemos es que en vez de levantarlo, le damos una patada y le pasamos por el lado, y lo que hacemos es que la destruimos, hablando sandeces, provocando que nuestra lengua acabe con esa persona. Usted no está haciendo el trabajo de un buen pastor. Y este momento yo le estoy hablando a una iglesia que en su potencia todos debemos fungir como pastores cuando vemos a una oveja caída. En ese momento las nuevas fuerzas le llegan al ser humano para que tú puedas ministrar nueva fuerza a tu amigo, a tu hermano que está caído. No lo debes dejar en esa condición. ¿Cómo ocurre la caída de la oveja? Primero ellas ven un lugar donde pueden acostarse, algo agradable, como casi siempre ellas se acuestan en un bache o un hueco. Después de que se acuestan, empiezan a moverse y a estirarse, y sin darse cuenta pierden la gravedad, terminando con las patas arriba. Ese es el concepto. Oye, estás de patas arriba, ¿no? Que no te puedes levantar, ¿no? Sin ningún contacto con la tierra. Cuando esto ocurre, la oveja se asusta, empiezan a lanzar patadas, sus esfuerzos se lo complican más allá. Y esto es lo mismo que pasa con nosotros cuando caemos en falta. Nosotros, cuando a veces las fuerzas se nos agotan, caemos en un estado de depresión que nos quiere llevar al suicidio, que nos quiere llevar a totalmente a la derrota. Es cuando tenemos que clamar a nuestro Dios por socorro, por su pronto auxilio en esta gran tribulación. Y en esta segunda parte de este mensaje yo he traído un tema que va junto con este, y es nueva fuerza que nos permitirá vivir una vida victoriosa en Cristo. Pero para tú tener nueva fuerza, número uno, tienes que tener, Wandita, disposición, anótalo por ahí, de corazón. Porque el problema es que se nos enseñó a un Dios de religión, a nosotros se nos enseñó ir a la iglesia obligatoriamente. Mi papá nos decía, por ignorancia, ¿no? Tienes que ir, porque si no vas a la iglesia te vas ¿para dónde? Para el infierno. Si tienes bigote te vas si tienes barba te vas. A las mujeres, si usas pantalón te vas. Si te maquillas te vas. Si usas pantalla te vas. Si te cortas el pelo te vas. Ya, ese infierno está lleno, no me echaba esto. Ese infierno está lleno. Porque todo es pecado y todo es un miedo y una cuestión. Pero nosotros no estamos predicando en Casa de la Fe un Dios de religión. Estamos predicando un Cristo que tú te debes relacionar con Él. Todo lo podemos hacer, hay tiempo para todo, pero el tiempo de nuestra devoción con Dios no lo negociamos con nada ni con nadie. No. Y tenemos que tener disposición de corazón. Nadie vive en victoria su vida cristiana. Eso que te digan. Y yo lo dije una vez. ¿Cómo tú estás, mi hermano? En victoria. Ya, che, que yo estoy haciendo mal, te digo. Que yo algo estoy haciendo mal. Yo no puedo decir lo mismo. Pero sí podemos vivir en victoria si lo primero que entregamos es el corazón al que da la victoria. Es una decisión que debemos asumir. Dios no te obliga. Eso es una de las partes que yo he aprendido. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Si tú no quieres, no quieres y punto. Le decía a unos hijos míos en estos días, hay que esperar que ellos vivan un proceso. Hay que esperar que ellos vivan su proceso, porque ellos, como quiera, están en la palma de la mano de nuestro Dios. Pero Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero que sabe y permite hasta dónde tú vas a llegar. Pero si tú decides cruzar la línea de lo que está permitido por Él, duras cosas es dar cosas contra el aguijón. Los tropiezos de la vida nos llevan a veces al estancamiento, o a veces los tropiezos de la vida nos llevan a volver atrás. Papito y yo éramos partners en el crimen. Y no me arrepiento.
No vaya a creer que yo estoy aquí porque estoy arrepentido, porque quiero meterme a la religión. Yo no entiendo que es que tú estás en la religión. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿O qué se come eso? Esto no es religión. Es que cuando Dios te llama, Él te escoge y Él te capacita y Él te prepara y Él te equipa y Él te envía para algo poderoso, porque Él es el Dios del universo y el mundo entero. Él le hace como le dé la gana hacer. Nosotros no somos nadie para leer la mente de Dios. Y nosotros vivimos una vida totalmente desordenada. Y dentro de nuestra vida, de nuestro desorden, nunca se nos olvidó el Dios que nos enseñaron nuestros padres. El Dios que desde pequeño se nos infundió, quizás de una manera no lógico como hoy en día lo entendemos, pero le debemos a nuestros padres todo lo que hicieron por nosotros. Por eso le damos gracias al Señor. Esa señora, cuando iba a la iglesia allá en el barrio en México con un rosario, iba tanto allí para poder rezar. Lo hacen del corazón porque ellos saben que hay algo más grande, que ellos deben doblar sus rodillas. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación con el Creador. Y cuando nuestro corazón se dispone totalmente a entregarse, todo lo podemos hacer, todo lo podemos disfrutar. Y el que nos va a dar nueva fuerza se llama nuestro Señor. ¿Qué debe hacer un hijo de Dios? ¿Qué debe hacer un hijo de Dios que desea la victoria en cada paso que da en su nueva vida? Vamos a leer Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Otro elemento que reviste singular importancia radica en cambiar nuestra forma de pensar, lo que se llama la metanoia. Y ese es lo que produce lo que ya ustedes conocen y lo hemos hablado, y esto es un disco rayado: el arrepentimiento y la conversión, cambio de mente. Pero yo le decía ahorita a Papito, le decía, no podemos ampararnos y pelear sobre lo que está escrito y dejar que nuestra opinión quiera vencer esto. Jamás. Lo dijimos ahorita. Si aquí dice no matarás, yo no voy a permitir que ningún gobierno siga matando niños en el aborto. No lo voy a permitir. No, aquí dice no matarás. Pues no lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar y punto. O sea que desde donde venga, yo no negocio esto por nada. Y si mi opinión se ampara sobre mi argumento, sobre lo que está aquí, estoy faltándole respeto al Señor, ¿o no es así? ¿O no es así? Porque se nos olvidó lo que mis padres nos enseñaron. Y ahora nos vamos con el flow de la nueva modalidad y no lo voy a aceptar. Por eso los viejos patrones de vida deben cambiar, como lo enseña el apóstol Pablo. Oye lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Y eso es lo bueno, porque cuando tú peleas contra lo que este siglo trae, si tú no estás fundado aquí, caes reventado como una guanábana. Mira lo que dice Filipenses 4:8. El apóstol le habla a la iglesia de Filipo en versículo 8, capítulo 4. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora quizás pregunta
Pregúntate, ¿por qué deben producirse? ¿Por qué se debe producir un cambio de mente? ¿Por qué se debe producir un cambio de mente? Nosotros tenemos que rendirnos a lo que la palabra nos dice. ¿Quién fue el mayor ejemplo de sumisión en la tierra? ¿Quién fue el que lo dejó todo para venir a la tierra? Si usted no cree eso, pues estamos perdiendo el tiempo. Ya, eso es todo. Si no cree que el creador se hizo creación para salvar lo creado, estamos perdiendo el tiempo. Estamos viniendo a un club social y no a una reunión donde nuestro culto racional tenemos que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué mi cuerpo en sacrificio vivo? Porque tengo que dejar el pensamiento de lo que yo creía a lo que la palabra me dicta. Tengo que dejar lo que yo hacía a lo que la palabra me dicta. Ahora no es lo que yo hacía, ahora es lo que Cristo quiere que yo haga, y Él se glorifica a través de mí. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Es que así es. ¿Sabe toda la droga que yo consumía, mi hermano? Yo era un adicto, enfermo. Esta ciudad no me aguantaba. Y yo miro para atrás y yo veo ahora lo flaco que yo era. Perdón, nada con los flacos. Nada con los flacos. Nada con los flacos. Y yo veo los ojos que yo tenía y los dientes de conejo aquellos y los ojos chupados, y yo era que no podía con mi vida, y las narices ya era que ya no ni podía hablar bien, hermano. Y cuando yo miro eso y ahora me veo como yo estoy, ¿para qué yo quiero volver atrás? Yo lo que debo es darle gloria a Dios. Gracias por de dónde me sacó, y yo olvidé lo que está atrás, me extiendo a lo que está delante. Oh, gloria al Señor. Cacho, ¿para qué yo volver a esa vida? Romanos 6:7. Crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabrá por qué. Eso es todo. Porque lo más difícil es doblegar la carne. Porque mi carne, mi naturaleza humana, estaba buscando la palabra, vamos, naturaleza, estaba como que reparando ahí la naturaleza humana mía lo que quiere es que pecado, quiere adulterio, quiere fornicación, quiere droga, quiere alcohol, quiere todo lo malo. Eso es lo que la naturaleza. Por eso la naturaleza esa está puesta, está cerrada en el primer piso. En el primer piso. Ayer estábamos viendo, papito David y yo estábamos viendo un documental de estas 3 muchachos de Newark. Y el documental establece 30 y tantos de años, ¿verdad? Desde el 84, la historia de estos 3 personajes. 2 puertorriqueños y un italiano. El documental se llama La vida de crimen. La vida criminal. Life of a Crime, Wandita. Está en Max, mamá. Está en Max. HBO Max. Excelente documental. Muy gráfica. Pero cuando yo veo esto, me acuerdo mucho de nuestra vida, ¿no? Usuarios de heroína, usuarios todo tipo de adicciones, robando para poder, prostituyéndose. Esta muchacha del Iris se prostituía para poder satisfacer el vicio, y todo esto. Caía detenida. Sistema de corrección que no corrige a nadie si tú no te dejas corregir. Caían presos, salían a lo mismo. Caían presos, salían a lo mismo. Y lo mismo. Y yo dentro de mí yo decía, ¿dónde hay una persona que haya tomado una de ellos y le haya dicho, Cristo te ama? ¿Dónde están los susodichos pentecostales? Nada malo ni nada en contra de los pentecostales.
Los susodichos cristianos y tantas que no les toma, que no van a ese lugar y les dicen a ellos que hay un Cristo que me cambió a mí, te puede cambiar a ti. ¿Dónde están? O estamos metidos en las iglesias, están ocupados tratando de llevar un show mediático para que la gente diga, wow, qué lindo predica Luis Avilés. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Y lo difícil de esto es que son personas que están atados, son enfermos. Y usted no ha pasado por situaciones, ni ha pasado por vicio, no juzgue tampoco. Porque si tú no has pasado por ahí, no juzgue, coge otro camino. Y a mí lo que más me da cosa que pensar es que si tú no tienes a Cristo, ¿dónde fue que terminaron ellos? Los tres. Muertos los tres. 30 y pico de años, 38 años en la droga. Todos murieron de una sobredosis, el otro sobredosis y el otro de una sobredosis. Dentro del reino de Dios habemos personas con adicciones que vamos a las iglesias, pero estamos adictos a muchas cosas. Quizás no son drogas, pero al teléfono, a las redes sociales, a las redes sociales, al chisme, a la mentira, a la murmuración, a la manipulación, al bochinche, al chisme. No solamente en la iglesia hay chismosos, chismosos hay en todos lados. Al lado de tu casa hay un chismoso. No juzgues la iglesia por eso. Tampoco te lo voy a permitir. Tampoco te lo permito, porque crean un estereotipo en la iglesia, en los cristianos. Mira que son hipócritas. Hipócritas es el trabajo tuyo también. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Quizás no hay adictos a las drogas, pero estamos adictos a muchas cosas que nos estancan. Y las aguas estancadas, ¿qué es lo que hace? Se pudren, apestan, crean microbios, microorganismos que crean putrefacción. Y cuando estamos estancados, no crecemos. Y necesitamos nuevas fuerzas de parte del Señor. El Señor nos enseñó en su palabra que en su existencia debería hacerse evidente algunos distintivos. Número 1, amarnos los unos a los otros. Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Número 2, desechar las obras de las tinieblas. Romanos 13, 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y visitamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y en envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no os proveáis para los deseos de la carne. Andemos como de día, no como de noche. Yo andaba como de noche. Yo andaba en oscuridad totalmente. Y nos dice aquí que andemos honestamente, no en glotonería, bueno, ya hemos perdido algunas libras, por favor. No en glotonería, no en borrachera, no en lujuria, no en lascivia, no en contienda, no en envidia, sino vestidos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Número 3, limpiarnos de toda contaminación física, espiritual, del fruto del pecado. 2 Corintios 7, versículo 1. Vamos terminando. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la sanidad en el temor de Dios. Andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Digo pues,
Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Poner nuestra mirada en las cosas celestiales, en lo eterno. Colosenses 3, 1 y 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirar en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Dice aquí algo bien importante, el apóstol habla, dice, porque habéis muerto. Ayer hicimos el bautismo simbolizando que murió la vieja vida, un símbolo. Si usted se bautiza o no, usted va para el cielo como quiera. O sea, no vaya a creer que el bautismo lo va a salvar. El bautismo no salva ni condena. La obediencia es lo que nos lleva a la vida celestial. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir que el que está frente a mí se llama Cristo, y Cristo es el que va al Padre. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, lo que significa que ya lo que ya no era perfecto será perfecto, y todos reinaremos con Él en el gran día. Yo no sé, permitir que Dios obre en todo nuestro ser. Colosenses 3, 12 al 17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aguántate. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Tú crees que tenemos misericordia cuando vemos a alguien caído? Y lo que hacemos es que nos reímos. Y después predicamos y queremos decir que somos los tremendos apóstoles. Porque ahora hay un séquito de apóstoles y profetas. Esto es terrible. Ahora hay más profetas y apóstoles que en el Nuevo Testamento. Eri, ¿qué pasó ahí? Explícame eso. ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Todo el mundo quiere título. Y el titulaje y la posición no te va a llevar al cielo. Entiéndelo. Jesús vino y lo dejó todo. El rey se encarnó, lo dejó todo para demostrarte que no es por lo que tú tienes o por lo que tú sabes, es por lo que tú haces en el reino para la gloria de Él. Síguelo, mamá. De mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aguántate ahí, de amor. Ay, Dios mío. Yo quisiera que ustedes fueran a mi página de Facebook para que vean cómo los religiosos me cogen y acaban conmigo. Digo, a mí me importa, a mí me vale, no voy a decir la palabra como dicen los mexicanos, pero a mí me vale eso. Porque honestamente, cuando tú quieres demonizar a tu prójimo y tú te llamas pastor, ¿qué clase de pastor es una persona? Digo, puede ser pastor o cura o lo que sea, ¿no? O quizás no eres pastor, quizás eres una malicia, ¿cómo que le llaman? Un hater, ¿no? Le llaman un hater, quizás puede ser un hater, pero cogen de una manera y te demonizan de una manera horrible. ¿Sabes? Si a los que son pastores le hablo y los que son apóstoles, ¿de qué Dios de amor tú predicas cuando tú no actúas en amor? Dale, mamá, perdóname, que para que me sigan amando. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo. Y sed agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales,
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y otro punto que yo traje es poner siempre los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y no en las circunstancias que nos acarrean. Hebreos 12, 1 al 3. Y estamos hablando puntos para vivir. Las nuevas fuerzas nos permiten vivir una vida en victoria en Cristo. Esa es la verdadera victoria. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y permanecer firmes en medio de las pruebas, prendidos de la mano del Señor Jesús. Primera de Pedro 1, versículo 3 al 8. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de Cuéntate ahí, mamá. Para una esperanza viva. Nosotros decimos que somos salvos, y esto es una situación que yo siempre he debatido. Esta es mi opinión, usted no la tiene que repetir. No hay salvación ninguna cuando estamos luchando para llegar y alcanzarla. Él nos salvó de la muerte eterna, pero mientras estemos en la tierra tenemos que caminar firme para conquistar una esperanza viva. Esperanza es algo que no hemos visto, que estamos esperando para conquistar. Y cuando lleguemos a conquistar, ahí es que nosotros verdaderamente seremos salvos. El que permaneciere hasta el fin, ese será en futuro perfecto. Ese será. Sigue, mamá. Para una herencia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Herencia, que la vamos a conquistar. Ajá, síguelo. Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Ya, mamá, ya. La vida victoriosa en Cristo requiere nueva fuerza. Entonces esto comienza con la disposición de corazón. Cuando lo hacemos, estamos dando un paso de significación que nos llevará a crecer diariamente. ¿Qué es lo que nos hace crecer diariamente? ¿Alguien me puede decir? La palabra. No es Joel Osteen, no es Luis Avilés, es la palabra de Dios la que te da el crecimiento. Porque nosotros nos fijamos en el pastorcito, nos fijamos en aquel, y ellos son humanos, tan humanos como tú y como yo. Pero si nosotros fijamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, y vivimos, aprendemos, escudriñando su palabra, vamos a crecer como la palmera. ¿Cómo crece la palmera? Hacia abajo. Para cuando venga la tormenta, la palmera hace así, y cuando se va la tormenta, vuelve y se erige. Oh, gloria al Señor. Disposición a la renuncia. Cuando nosotros renunciamos a nuestra pasada manera de vivir, crecemos en Cristo. Pero tiene que haber una dependencia de Dios totalmente. Padre, ayúdame. Cuando nos pasa una situación, ¿qué es lo que hacemos? Cristo Jesús, dame la fuerza. Padre, ayúdame. ¿No le pasa eso? ¿O solamente yo soy el único loco que lo hace? ¿Qué dice Hebreos 13, versículo 20 al 21? Sí, olvídate del otro, mamá. Hebreos 13. ¿No lo tienes ahí, mamá?
Déjame leerlo, mamá. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si dependemos de Dios, ¿por qué les dice a los niños, dejar los niños venir a mí? Y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de... Pues porque los niños tienen corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y segundo, dependen de los padres. Ellos se sujetan a los padres. Y lo mismo tenemos que ser nosotros desde hoy hasta que Él venga a buscar la iglesia. Él nos mostrará qué pasos debemos dar. Él nos dará nuevas fuerzas totalmente. Y cuando ponemos nuestra mirada en Él, Él es nuestro refugio eterno. ¿Ok? Él es nuestro refugio eterno. Y por eso los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Por eso Él nos levantará. ¿Qué dice Isaías 40, 30 y 31? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Los muchachos. ¿Cuántos son muchachos aquí? Los muchachos es de 1 hasta 100 años. ¿Cuántos son muchachos aquí? Pero usted recibirá nueva fuerza. Usted recibirá nueva fuerza. Y levantarán alas como las águilas. No hay, dice mi papá, decía mi mamá, decían mis tías, que no hay mal que por bien no venga. Y Él no te va a dar carga que tú no puedas llevar. Pero algo tenemos que hacer. Luis Avilés, ¿cómo lo puedo hacer? Sencillo. Easy. Relax. I will tell you the secret. I will tell you the secret, Carmen Bella. I will tell you the secret, Mayra Sánchez. Dejando todo atrás y depositando nuestro corazón en Él. Él no le importa cómo tú estás. Él no mira condición. Mira, me tomó a mí. Yo no me olía porque no me alcanzaba la nariz. Yo era un adicto a las drogas. Yo era un adicto. Yo era un perverso, un hombre muy depravado, morboso, malo. Aparentaba una cosa que no era. Doble vida vivía. Mi esposa sufrió muchísimo. Y Él se fijó en mí. Él se fijó en mí. Y tomó de lo más vil y menospreciable para Él darme nueva fuerza y decirme: yo ahora te voy a levantar y te daré fuerzas como las del águila. Y te remontarás por las alturas. Y vas a hacer cosas que jamás pensarás que yo te las tengo preparadas para ti. Pero solamente tienes que dejar atrás todo eso para que yo pueda manifestar mi gloria en tu vida. Y otros sean bendecidos y poder multiplicar lo mismo en aquellos que necesitan el amor. No estar señalando, no estar juzgando. Amor y aceptar a la gente como son. Porque si Él me acepta como soy, el cambio viene de arriba, no de lo que yo diga. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En casa